Hola, en este video vamos a repasar cómo crear una macro dentro, en este caso, de LibreOffice Calc. Recuerden que también pueden crear macros en Excel. Una macro es una forma de automatizar ciertos procesos eh, con el consecuente ahorro de tiempo y disminución, digamos, del margen de errores. Las macros se pueden realizar de diversas maneras. Pero finalmente siempre terminan después convirtiéndose en lo mismo, que es un código de programación, un código computacional que le va a permitir a la computadora eh, saber qué es lo que tiene que hacer frente a determinadas situaciones. Vamos a ver hoy los pasos iniciales de cómo crear una macro. Nosotros vamos a trabajar con el lenguaje Basic en Calc, porque además es un lenguaje que también es usado para crear macros en Excel en caso de que tengan que enfrentarse a la situación de crear una macro en Excel, para que entonces no les resulte, digamos, extraño el lenguaje que vamos a ver. Em, pero de alguna manera también Calc soporta crear lenguajes, o mejor dicho, crear macros usando otros lenguajes de programación. No se asusten porque lo que vamos a ver de todas formas es muy básico, muy inicial, pero para que tengan una noción de cómo crear una y para que después puedan, si quieren, también seguir investigando por su propia cuenta, porque es un mundo totalmente, digamos, aparte y es fascinante. Eh, Vamos a ver, bueno, yo acá tengo un calc abierto con esta vista en pestañas. Para crear una macro me tengo que ir al menú herramientas. En este caso voy a ir al menú, al botón herramientas que tengo acá al costado, que me permite desplegar todas las funcionalidades de la categoría herramientas. Y me voy a ir a la opción organizar macros. Van a ver que se despliegan una serie, bueno, de opciones, son todos lenguajes de programación. Vamos a trabajar con Basic, así que elijo la opción Basic. Y noten que yo este archivo aún no lo he guardado, se llama sin título porque lo acabo de abrir, está en blanco. Pero una macro puede estar creada en diferentes niveles. Nosotros vamos a trabajar con macros que van a estar guardadas dentro de nuestro archivo, de modo tal que si yo comparto el archivo, también lo comparto junto con las macros que creé dentro de él. Primero, aunque no es necesario, yo primero lo voy a guardar al archivo, le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle macros, listo. Voy a volver a herramientas, organizar macros, basic. Y ahora, bueno, aparece el nombre de mi archivo, macros.ods. Y cuando yo hago clic en la flechita que me permite desplegar, hay una carpeta llamada estándar. Yo puedo crear dentro de un archivo muchos grupos de macros o de funciones, las cuales van a estar agrupadas en módulos. Em, Los módulos no son más que eso, que formas de agrupar funcionalidades que uno vaya creando. Uno puede tener todas mezcladas en un solo módulo o si quiere puede ir creando módulos distintos para funcionalidades distintas. Cuando yo hago clic en la carpeta estándar, acá en este panel donde dice macros existentes, deberían aparecer las macros que yo he creado, los módulos que yo he creado. Obviamente no he creado ninguno, así que está en blanco, porque el archivo además lo acabo de abrir. Voy a hacer clic en el botón nuevo para crear una nueva macro. En este caso vamos a poner un nombre, por ejemplo, funciones. Uno le pone el nombre que quiera. Le damos clic al botón aceptar. Una vez que le doy clic al botón aceptar, se abre esta ventana, este cuadro, que es el editor, digamos, en el cual yo voy a poder escribir el código basic, en este caso, necesario para que se realicen las tareas que yo quiera hacer. Cuando abro el archivo funciones, aparece con algunas líneas ya de texto escritas. La primera es una línea que dice rem, es un texto que es un comentario en realidad, no es ignorado después por la computadora y simplemente me recuerda de que el lenguaje que vamos a usar en esta macro es Basic. Y luego tiene un procedimiento llamado main, eh, y que como todo procedimiento primero tiene la palabra sub, después el nombre del procedimiento, que en este caso es main,
y finalmente se cierra el procedimiento con un end sub. El procedimiento main es el primero que se va a ejecutar en el caso de que no haya otra cosa indicada, digamos, dentro de una función. No vamos a trabajar nosotros mucho con el procedimiento main en este caso, pero lo vamos a dejar primero en este video, lo vamos a dejar ahí para probar nuestro código dentro de ese procedimiento. Además tiene, bueno, un botón para guardar lo que yo escriba, digamos, dentro del método main, en este caso, entre estos dos renglones, todo lo que yo escriba lo voy a ir guardando con el botón, en este caso, del guardado. Y también tengo un botón que es un play que me permite ejecutar o probar el código que fui escribiendo. A veces lo podemos ejecutar desde acá, a veces no, va a depender un poco. Vamos a ver primero unas funcionalidades muy básicas, pero que después nos van a resultar útiles para darle forma a nuestras macros. Vamos a ver hoy dos funciones, una que permite mostrarle un mensaje al usuario y otra que permite solicitarle el ingreso de un dato al usuario. Para mostrar un aviso, un mensaje al usuario, vamos a usar la función MessageBox, que se escribe de la siguiente manera: MSG con la M mayúscula, box, paréntesis, y recibe como parámetro, entre comillas, un texto que es el que yo quiero que aparezca en ese mensaje. Por ejemplo, bienvenido. El MessageBox de manera predeterminada solamente muestra un mensaje, un cartelito al usuario, y solamente puede el usuario aceptar el cartelito y nada más. No hay demasiada interacción entre el usuario y el MessageBox en este caso. Es muy importante notar que yo lo escribí a esta línea dentro del procedimiento main, ¿sí? El main se abre acá y se cierra acá donde dice end sub. Yo puedo dejar renglones en blanco, no hay ningún problema. Los renglones en blanco simplemente no se cuentan, son ignorados por la computadora. El procedimiento main comienza acá y termina acá. ¿Qué tiene en su interior? En este caso una sola línea que va a mostrar un message box, un cartel con el texto bienvenido. Para probar esto vamos a darle al botón F5 o al play para ejecutarlo y aparece un cartel que tiene como título el nombre de la versión de LibreOffice que estoy usando y el texto bienvenido, que fue lo que yo le puse, digamos, y un botón de aceptar. Cuando yo acepto, no hay más nada dentro de mi código, así que se termina de ejecutar esa macro. Recuerden entonces, el MSGBox o MessageBox permite mostrar un mensaje al usuario. Cuando necesito solicitarle un dato al usuario, es útil la función InputBox. InputBox es con la I mayúscula y con la B larga mayúscula. Perdón. Es bastante similar al MessageBox en su forma de escribirlo, porque recibe como parámetro un texto, entre comillas, con la diferencia de que el InputBox, además de mostrar ese texto en el cuadro, debajo va a mostrar una caja de texto, un cuadro de texto, que va a permitirle al usuario escribir algo, ingresar algo. Por ejemplo, le voy a pedir el nombre al usuario, entonces le voy a decir ingrese su nombre. Para probar esto, le voy a volver a dar F5. No olviden guardar cada tanto. Voy a probar dándole F5. Y ahora debería tener dos carteles. Un cartel que es un message box y otro cartel que es un input box. Pero van a ver la diferencia entre uno y otro. Vamos a probar. Este primer cartel que aparece con el texto bienvenido es un un message box. Es un mensaje con el cual yo no puedo interactuar por ahora. Y luego aparece un segundo cartel con el texto ingrese su nombre. Pero debajo tiene un cuadrado de texto con un cursor que ya está titilando y en el cual yo puedo escribir. Este es un input box. Vamos a ponerle un nombre, cualquiera, y le vamos a dar a aceptar. Una vez que yo interactúo con el input box, ya sea dándole a aceptar o cancelar, no hay más nada dentro de este método main
perdón, de este procedimiento en realidad sería la palabra más adecuada, y se termina mi programa. Estos es dos elementos iniciales, message box para mostrarle un mensaje al usuario e input box para pedirle al usuario que ingrese una información específica. Además de mostrar mensajes, carteles, puedo hacer muchas más cosas dentro de una macro, por supuesto. Antes de seguir, les voy a explicar el concepto de variables. Una variable es una... Imaginen que es como una caja en la que yo voy a contener valores, pero yo no sé de antemano qué valores van a haber, porque esos valores se pueden ir generando, ya sea porque el usuario los va ingresando o porque se van calculando, etc. Yo no sé de antemano qué valores va a haber. Como cuando escribo una función o en una fórmula hago referencia a una celda, por ejemplo, digo la celda B1, y en realidad lo que estoy queriendo decir es el valor de lo que haya dentro de B1. Bueno, es exactamente lo mismo. Las variables pueden contener distintos tipos de valores. Un tipo muy común es el tipo string, que es aquella variable que va a contener en su interior texto o letras. Y otro tipo muy común es el de variable, es el tipo integer, que es aquella variable que va a contener en su interior valores numéricos enteros. El campo o los tipos de variables numéricas son varias. Nosotros en este primer video vamos a ver solamente los integers, que son enteros, ¿ok? No números con coma. Entonces, tengo el tipo string para cuando una variable va a contener en su interior textos, letras, palabras. Y el tipo integer cuando espero guardar valores numéricos enteros en su interior. Las variables yo las voy a declarar antes. ¿Qué significa declararlas? Es crearlas, avisarle al lenguaje de que voy a usar una caja para guardar el nombre del usuario, otra caja para guardar la edad del usuario, otra caja para guardar el país del usuario, lo que sea. Para declarar una variable, lo voy a hacer apenas comienza el procedimiento comienza acá, en la palabra submain. Entonces aquí debajo puede haber renglones en blanco antes, no hay problema, pero digo, no puede haber otras cosas antes entre el submain y la declaración. La declaración es lo primero que tengo que hacer dentro del procedimiento. Voy a usar la palabra dim, D-I-M, y el nombre de la variable que quiero crear. Los nombres de las variables los invento yo, digamos, como el programador que está creando la macro, pero hay algunas reglas. No pueden tener espacios, es decir, si yo le estoy pidiendo el nombre al usuario, por ejemplo, no lo puedo guardar en una variable llamada nombre de, o sea, espacio de, espacio usuario, ¿sí? No pueden contener espacios en su interior. En todo caso, borro esos espacios y creo una variable llamada nombre de usuario, todo así. O puedo apoyarme en guiones bajos para ver bien dónde termina cada palabra. Nombre, guión bajo, de, guión bajo, usuario. O puedo, por ejemplo, y es una buena práctica, nombre, usuario, y la primera letra, digamos, a partir de la segunda palabra, ponerla con mayúscula para ver claramente dónde se corta una palabra y comienza la otra. Un nombre de variable tampoco puede estar formado solamente por números. Por ejemplo, no puede existir una variable llamada, no sé, 202. Es inválido. Tiene que tener letras el nombre de la variable. No vamos a usar la letra ñ, vamos a evitarla, y tampoco vamos a usar tildes, o sea, acentos, porque como el lenguaje BASIC es un lenguaje que fue creado en inglés, digamos, estos caracteres traen problemas cuando creamos nombres de variables. Sí los podemos usar cuando tengamos que escribir un texto entre comillas, ahí no hay ningún problema. Entonces vamos a crear una variable, en este caso llamada nombre, y que voy a guardar en su interior el nombre de una persona. Como voy a guardar una variable, como va a ser una variable que va a guardar un texto, va a ser de tipo string. Recuerden, string cuando es un texto, integer cuando es un número entero. Para avisarle al lenguaje de que ahí adentro va a guardarse texto, escribo as y el tipo, que en este caso es string.
En esa línea lo que hago entonces es crear una variable llamada nombre y le aviso que ahí adentro va a tener texto. ¿Cómo hago para guardar lo que el usuario haya ingresado acá en este input box dentro de la variable nombre que acabo de crear acá arriba? Muy simple, pongo el nombre de la variable, en este caso nombre, igual, y el input box. Muy importante, si yo acá a nombre lo escribí todo en minúscula, yo tengo que respetar esa forma en que creé la variable, y por tanto acá nombre también todo minúscula, ¿eh? No puedo escribirlo nombre, todo mayúscula acá, porque para la computadora son dos cosas distintas. Entonces, si yo lo definí todo minúscula, lo voy a usar acá todo minúscula al nombre de la variable. ¿Qué va a ocurrir acá? El usuario va a ingresar su nombre y se va a guardar en la variable nombre. Si yo pruebo este código, no voy a notar muchas diferencias respecto del código que probamos recién. Vamos a probarlo. Primer cartel, que es un message box, bienvenido. Y segundo cartel, vamos a poner un nombre, Pedro. Le doy a aceptar y el programa termina. Pero con una diferencia, y es que antes de terminar, digamos, ese valor Ana o Pedro, lo que haya escrito, se guardó en una variable llamada nombre, que hasta ahora no la uso en mi código para otra cosa, pero la puedo usar. Vamos a suponer que necesito ahora mostrar un segundo message box, es decir, un segundo cartel saludando al usuario. Usando el nombre que haya escrito en el input box. Puedo unir fragmentos de textos con el operador o con el signo más. Entonces, puedo saludar al usuario, poner hola, un espacio, cerrar la comilla, ese va a ser un pedazo de texto, hola, con el espacio, y unirle con el signo más la variable nombre. La variable nombre. Fíjense que acá no lo pongo entre comillas porque no me refiero a la palabra nombre, sino a la variable nombre. Son dos conceptos distintos, ¿sí? Y cierro el paréntesis. ¿Qué va a hacer esto? Este operador más, en este caso, lo que hace es unir pedazos de textos. Cuando unimos pedazos de textos, usamos la palabra concatenación, concatenar. Va a concatenar el texto hola y ese espacio. Yo le puse un espacio porque si no se pegaría hola, hola Ana, quedaría todo junto. Entonces, hola y un espacio como primer bloque, y luego le uno a eso la variable nombre, es decir, lo que el usuario ya ha escrito. No es lo mismo esto que poner el nombre entre la palabra nombre o el texto nombre entre comillas, porque ahí le estoy uniendo literalmente hola y nombre, es decir, aparecería un mensaje con hola, hola nombre. Yo no quiero unir la palabra nombre, sino que quiero unir la variable nombre. Entonces esa variable va sin comillas. Son dos cosas bien distintas. Vamos a probar este código. Se escuchan por ahí las aves. Vamos a probar este código. Se crea primero la variable nombre, que acá yo cuando le doy play, digamos, no noto nada. Simplemente aparece el mensaje con el bienvenido. Me pide un nombre, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle Juan. Y cuando yo le dé a aceptar, lo que van a ocurrir dos cosas. Primero, se va a guardar esa palabra Juan dentro de la variable nombre. Es decir, a partir de ahora, el nombre va a contener en su interior el valor Juan. Y luego eso va a ocurrir en un instante, digamos, yo no lo voy a ver visualmente. Y va a aparecer un message box, es decir, un segundo cartel, con el resultado de el bloque hola más lo que contenga la variable nombre. ¿Qué contiene la variable nombre? El valor Juan. Entonces debería aparecer un cartel que diga hola Juan. Vamos a probarlo, le doy a aceptar, así sigo. Y ahí aparece el segundo message box con hola, el espacio y la palabra Juan. ¿Ok? Fíjese la diferencia. Si yo acá en vez de este nombre, en vez de ponerlo así, lo hubiese puesto entre comillas, ahora ya no es la variable, ahora ya es el texto nombre. Son dos cosas distintas. Entonces le doy play, bienvenido, vamos a ponerle, no sé, María. Le doy a aceptar.
Y ahora dice hola nombre, no dice hola María. ¿Por qué? Porque uní la palabra, el texto fijo hola con el texto fijo nombre. Y no la variable nombre. Bien. Si yo necesito además crear una variable para guardar, por ejemplo, la edad, que la edad es un valor que siempre es entero, se expresa de manera entera. Uno no tiene, no sé, 27,35 años. Uno tiene 27 años o tiene 28. Se expresa en valores enteros. Para crear una variable entera es el mismo procedimiento que para crear una variable de tipo texto. Uso la palabra dim, el nombre de la variable, por ejemplo edad, as integer. Fíjense que la primera letra, tanto de string como de integer, están en mayúsculas. Yo puedo crear todas las variables que necesite, no hay un límite, pero sí dos reglas importantes. Primero, no crear variables innecesarias que después no vaya a usar. Y segundo, el nombre de la variable tiene que tener una lógica, se supone, con lo que va a contener en su interior. Yo a nombre le puedo poner solamente n y a edad le puedo poner solamente e. Por ejemplo, dim n hace string y dim e hace integer. Pero después si el código es muy largo, yo me tengo que acordar que n era para nombre y que e era para edad. Entonces, el nombre tiene que tener una cierta relación, una cierta lógica con lo que va a contener en su interior. Vamos a volver a ponerle acá. Dim nombre, as string y dim edad, as integer. Bien, voy a solicitarle ahora la edad al usuario. ¿Cómo lo solicito? Otra vez con un input box. Vamos a poner acá la variable edad. Después de que le pido el nombre, le pido la edad. Input box. Indique su edad. Ingrese su edad. Bien. Fíjense que puse un input box e inmediatamente después puse... Ay, perdón. Inmediatamente después puse el otro input box. Iban a aparecer dos input box seguidos. Si yo le quisiera en el mensaje de saludo ya también concatenarle la edad de manera similar, agrego el signo más y le voy a poner un punto porque quiero que la oración termine ahí. Hola Ana, punto, por ejemplo. Su edad es de... Fíjese que le agrego un espacio también para que después de ese D no aparezca el número pegadito. Por eso es muy importante agregarle un espacio. Y le voy a sumar o le voy a concatenar la variable edad. De modo tal que si acá ingresó Juan y acá ingresó 20, va a decir hola Juan, punto, su edad es de espacio y el valor 20. Vamos a probar esto a ver si está funcionando bien. F5, primer message box con el texto bienvenido. Segundo message box, ingrese su nombre, Juan. Segundo message box, ingrese su edad, 28. Y aparece un nuevo message box. Perdón, el anterior era un input box. Y aparece ahora un solo message box con el texto hola Juan, punto, su edad es de 28. Habría que agregarle la palabra quizás años al final. Así que le voy a concatenar a esto con el signo más, un espacio y el años. Un punto y vamos a cerrar comillas para que quede la oración perfecta. ¿Por qué puse un espacio acá antes de la palabra años? Para que después del 18, del 20, del 38, del 90, lo que sea la edad, no quede la palabra años pegadita. Por eso es muy importante poner espacios antes de la variable, si corresponde, y después de la variable también, si corresponde, para que no se concatene pegadito con el texto. Si lo vuelvo a probar, vamos a ponerle un nombre, Carlos, ingrese su edad, 58, y ahora el message box con el resultado de toda esa concatenación. Hola, espacio, Carlos, punto, su edad es de espacio, 58, espacio, años. ¿Sí? Bien, hasta acá este video en el que vemos cómo crear variables enteras y de tipo texto, cómo aprovechar, cómo usar el
message box para mostrar mensajes al usuario, cómo crear input boxes para pedirle datos al usuario y cómo asignar lo que el usuario ingresó en un input box a una variable. Recuerden que es el nombre de la variable, el signo igual y luego el input box. Recuerden también que podemos concatenar fragmentos para formar un solo texto usando el operador más, que en este caso es para concatenar. En otros casos que vamos a ver en otro video, el operador más sirve también para hacer una suma aritmética. Pero en este caso, el operador más en un message box funciona como concatenador, es decir, une pedazos de textos para formar un nuevo texto. Bueno, hasta acá esta primera parte de macros. Muy importante, no olvidar guardar los cambios, ¿sí? Con el botón de guardado. Y bueno, también guardar los cambios dentro de nuestro documento de planilla de cálculo si hubo algún otro cambio más. En este caso no hubo. Hasta acá nuestro macro está funcionando con cierto código, funcionando dentro del ambiente de la escritura de la macro, pero no me está aportando ningún valor dentro de mi planilla de cálculo. Es decir, ¿de qué me sirve hasta acá lo que escribí para aprovecharlo dentro de mi planilla? Bueno, hasta acá no lo puedo usar dentro de la planilla propiamente dicha, pero vamos a ver más adelante cómo integrar, cómo aprovechar el código escrito en una macro dentro de la cuadrícula de la planilla de cálculo, ¿sí? Muy bien, hasta acá esta primera parte.